No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. A vos quiero decirte en este día que Dios está llamando, que Dios no está pasando. A partir de este momento vas a escuchar algo que va a cambiar tu vida para siempre. Y es la poderosa palabra de Dios, traída por el pastor Nazareno Medici, pastor de la Iglesia de Cristo Ministerio Siembra el Pan Internacional, ubicado en calle Chilavert, 5875 Villa Lugano, Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina. Escuchamos al pastor Nazareno. Aleluya. Juan, capítulo 14. Yo creo que vamos a meternos en la última etapa. Yo creo que en el mes de junio vamos a profundizar el mensaje de la gracia, como Dios nos ha preparado. Y a partir de julio vamos a vivir una explosión espiritual. Así que alguien diga conmigo, gloria a Dios. Bueno, yo le puse de título al mensaje Viviendo para Jesús. Y ahora le voy a explicar por qué le puse ese título. Juan, capítulo 14. Búsquelo. Cuando lo tenga me dice amén. Juan, capítulo 14. Vamos a compartir un versículo. Bueno, voy a contar un poquito la historia, porque en verdad la historia es larga y no quiero leer tanto, sino me parece que lo va a entender mejor de esta manera. Jesús les hablaba de la comunión que él tenía con el Padre, a los discípulos. Y Felipe le hace una pregunta y le dice, o más que una pregunta, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Miren qué poquito que le pidió. Como diciendo, si vos nos mostrás al Padre, yo te voy a creer. Si vos nos mostrás al Padre, todavía no leí. Juan 14, todavía no leí ningún versículo. Estoy más o menos comentando desde el 8 en adelante. Muéstranos al Padre y ya basta. Y en el versículo 10, que es lo que quiero leer ahora, o vamos a leer el 9 también, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y mire lo que este es el versículo de hoy. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Oiga esa pregunta. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bueno, ¿conocía estos versículos? Yo escuchaba la radio, a mí me gusta escuchar mucho la radio. Y escucho muchos predicadores, no muchos, pero escucho predicadores, también lo veo por internet. El otro día un predicador, yo puedo entender el espíritu con el cual se dicen las cosas, yo no juzgo. Yo puedo discernir el espíritu con el cual se dicen las cosas cuando se dicen, la Biblia dice que Dios juzga las intenciones. O sea, si yo digo algo que a vos te ofende, pero yo no te quise ofender, dentro mío no está la maldad o la opción de ofenderte, Dios juzga mi intención, yo no te quise ofender, aunque te pida perdón. Bueno, si un predicador se equivoca, me puede pasar a mí también, pero no tiene intención, como si tienen otros que están todas las noches, que te venden el vasito de aceite, de agua, la rosa de acá, de allá, y la alfombra mágica, bueno, eso sí tienen intención. Pero un predicador que se equivoca en una declaración o en un mal juego de palabras, me parece que no tiene intención. Y este predicador decía, Dios te necesita. Y estaba ministrando a la iglesia y mientras él predicaba, yo entiendo, le vuelvo a decir, entiendo con qué sentido él lo decía. Entonces decía, vamos Arminda, Dios te necesita. Vamos Ana, Dios te necesita. Vamos Cristina, Dios te necesita. Y yo soy de la idea de que Dios no necesita. Yo soy de la idea, y lo vamos a comprobar hoy a la luz de la palabra, de que Dios, también he escuchado predicadores, y no sé si alguna vez yo lo dije, Dios necesita a su iglesia para ser predicada la palabra. Escuchaba en la radio personas que, por eso le digo hermano, es muy importante saber lo que uno va a hablar, lo que uno va a decir. Nosotros somos las manos de Dios, nosotros somos los pies de Dios, decía una persona en la radio.
Nosotros somos los ojos de Dios en este mundo. Nosotros somos los oídos de Dios, la boca de Dios en este mundo. Hermano, le voy a decir algo, el que tenga ese concepto tiene la autoestima muy alta, o tiene un problema doctrinal muy importante, o tiene una autoestima completamente elevada, que va a tener que descenderla un poco, porque ¿cómo yo voy a pensar que yo soy las manos de Dios? ¿Cómo yo puedo pensar que Dios me necesita a mí como para hacer algo? Hermano, no dice la palabra de Dios, y hoy lo estuve buscando y lo estuve leyendo. No nos enseña la Biblia que si nosotros no alabamos a Dios, ¿quiénes alabarían? Las piedras alabarían. ¿Se da cuenta, hermano? No dice la palabra de Dios que Dios tenía un propósito y le quería enseñar algo a Balaam. Y Balaam golpea a una burra, a una asna. Y dice la Biblia, el que lo quiera buscar después lo busca en Números, y dice la Biblia que Dios le dio la posibilidad a esa burra de que hable. Y le dijo, Balaam, ¿por qué me golpeas? Y Balaam le dijo, por esto, por lo otro, le respondió. Pero fíjese, hermano, Dios no tiene problema en que hablen las piedras, Dios no tendría problema en que vuelvan a hablar los animales o que vuelvan a hablar las burras. Y en definitiva, la iglesia se tiene que sacar esa idea de que Dios nos necesita. Así le pasa a muchas personas en la iglesia, creen que, no, yo tengo que ir porque yo tengo que abrir la iglesia y yo tengo que hacer esto, y yo tengo que hacer lo otro, y yo tengo que predicar, y yo tengo que cantar, y yo tengo que orar, y yo tengo que servir, y está buenísimo. Y ahora vamos a hablar un poquitito de ese tema. Pero no se crea, hermano, que no le pase como al profeta Elías, que le dijo a Dios, es que Señor, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y Dios le dijo, 7.000 no han doblado sus rodillas. 7.000. Hermano, se lo voy a graficar un poco. Por cada cosa que uno no haga, Dios tiene 7.000 personas preparadas para hacerla. 7.000. Y uno puede tomarlo como un número simbólico. Puede ser 5. 5 vecinos de Villalugano pueden predicar la palabra. 5 vecinos de Villalugano pueden tocar la guitarra, pueden tocar el bajo, pueden tocar la batería, pueden cantar, pueden estar en el coro, pueden orar. No sé si alguien me dice amén a eso. Entonces, hermano, Dios no necesita de nuestras acciones humanas. Se lo voy a demostrar con la palabra yo dije que no era prédica para religiosos. Hechos capítulo 17, y esto lo va a escuchar un montón de gente en la radio que seguramente va a decir, no, sin la iglesia, Dios no. Hechos capítulo 17. Todas las prédicas, hermano, todas, hermano, las del Palau, las de Cash Luna, la de Dante Gebel, la de Freyson, todas las prédicas, si uno le quiere encontrar la vuelta, se la puede encontrar. Porque la Biblia es muy amplia, y la Biblia tiene aparentes contradicciones, que no las tiene, en verdad, pero cuando uno quiere refutar algo, lo puede refutar. Uno tiene que juzgar el espíritu con el cual está dicha la palabra. Por eso, hermano, yo cuando predico la palabra le digo, voy a predicar una palabra salida del corazón de Dios. No sale de mi corazón, sale del corazón de Dios. Y cuando la palabra sale del corazón de Dios, a lo mejor el interlocutor se puede equivocar. Yo me puedo equivocar, pero la palabra esa no, porque es salida del corazón de Dios. Dios tiene una palabra para nosotros esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Hechos capítulo 17, ¿lo tiene? Vamos a leer versículo 24 y 25, dice así. El Dios que hizo el mundo, ese es mi Dios. ¿Cuántos dicen ese es mi Dios? Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanas. Hasta ahí, todo bien. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Lo está leyendo? ¿Alguien lo tiene abierto? Como si Dios no necesita de nada. Dice, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Cómo el dador de todo va a necesitar de algo? Hermano, yo no sé si usted sabe que uno de los atributos de Dios es que es omnisciente. ¿Qué significa? Que todo lo sabe. No sé si usted sabe que uno de los atributos de Dios es que es omnipresente. ¿Qué significa? Que Él está en todos lados. Que no se le escapa nada, ni lo profundo del mar se le puede escapar. Hoy, en este momento, ahora, 9 menos cuarto de la noche de este 30 de mayo en la República Argentina,
en algún mar del mundo, algún pescado estará comiendo otro. No se le escapa al Señor. A alguno de ustedes se le estará cayendo el cabello. De esta iglesia no, de la iglesia de acá de Riestra. A alguno se le está cayendo el cabello. Al Señor no se le escapa eso. Porque Dios es omnipotente. Una de las cualidades, una de las características de Dios es que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Y qué significa omnipotente? ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede, hermano. ¿O acaso, cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? Si usted se lee los primeros capítulos de Génesis, se va a encontrar con que el Señor dijo, y hágase la luz. ¿Y qué dice después? Nosotros tenemos al Dios que da una orden y las cosas se hacen. ¿Usted se piensa, hermano, que Dios necesita algo nuestro? ¿Usted se cree, hermano, y esto no, con esto no estoy menospreciando nuestro servicio a Dios, porque ahora quiero un párrafo a eso también. Pero muchas veces creemos que Dios necesita, no de uno, pero de todos. Hermano, lo vuelvo a repetir. ¿Qué podemos tener nosotros que Dios necesite? Te pregunto. ¿Alguien puede tener algo que Dios necesite, hermano? No, yo tengo una casa muy linda. ¿Dios puede necesitar tu casa? Yo tengo un auto 0 kilómetros. ¿Dios puede necesitar tu auto? Yo tengo fuerza en mis brazos. ¿Dios puede necesitar tu fuerza? No, hermano. Dios no necesita, lo acabamos de compartir. No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Quiero que alguien diga conmigo, Dios no necesita de nada. Hermano, ¿por qué le hago toda esta introducción? Porque hay personas que creen que la única forma de tener una relación con Dios es sirviéndole, haciendo cosas por Dios. Yo le quiero preguntar, hermano, que usted, alguien más o menos, no le digo por supuesto de memoria, porque no creo que haya muchas personas en el mundo, ¿alguien se conoce los evangelios? Si alguien dice algo, uno dice, eso está en los evangelios. ¿Alguien lo sabe? Yo he leído muchas veces los evangelios. Yo te puedo decir, eso está en los evangelios. Aunque no sepa si está en Lucas, en Marcos, en Juan de memoria, me puedo acordar dónde está. ¿Hay alguna parte de los evangelios donde Jesús se levante a la mañana y diga, voy a ver qué puedo hacer hoy para el Padre? ¿Hay algún lugar de la Biblia donde Jesús diga, hoy voy a levantar a algún muerto a alguna tumba, porque de esa manera voy a agradar a Dios, al Padre? ¿Hay algún lugar donde diga, hoy voy a dar un buen sermón, porque de esa manera agradaré al Padre? Hermano, le voy a decir algo, no hay registro bíblico que nos enseñe que Jesús programaba cómo agradar al Padre. Al contrario, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, Jesús le hace una respuesta, dice, ¿no te das cuenta que yo soy en el Padre y el Padre está dentro mío? ¿Cuántos tienen al Padre dentro suyo? ¿Qué es lo que les vengo hablando desde hace un tiempo? Dejar fluir la vida de Dios que habita dentro nuestro. Dice, lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta. Lo que yo les enseño no nace de mí. Lo que yo les enseño viene del corazón de Dios. Eso es más o menos lo que Jesús les acaba de decir, hermano. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos o enfocamos nuestra vida cristiana en nuestro funcionamiento, no, yo tengo que orar porque si no, el Padre me suelta la mano. Yo tengo que, recuerda, hermano, el juego de palabras. Usted no tiene, hermano, usted no tiene la obligación de hacer nada, porque si lo hace por obligación, lo está haciendo por religiosidad. Usted tiene el deleite de hacer y el gozo de tener a Cristo dentro de uno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, si uno se enfoca en el funcionamiento, y esto va para los que anhelan servir a Dios, si uno se enfoca en el funcionamiento, en lo que hago, cómo lo hago, y esto y lo otro, el servicio es vano y vacío. Y por eso, hermano, muchas personas naufragan en el servicio. Porque sirven a Dios, pero lo sirven sin Dios. Entonces, mire, hermano, yo le tengo que hacer una pregunta, porque voy a guardar un poquitito de... A ver, le voy a poner un ejemplo. Hoy hablaba con mi esposa al mediodía. Imagínense un matrimonio. De hecho, la Biblia nos compara como la esposa de Cristo. Imagínense un matrimonio. El hombre esforzándose porque no alcanza el dinero. 2 trabajos.
De 6 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 10 de la noche. Entran en una crisis matrimonial. ¿Por qué? Porque él está todo el día en la calle, está todo el día trabajando. Cuando hablan, él le dice, pero ¿no te das cuenta que todo lo que hago lo hago por vos? ¿Vos no valorás que todo lo que hago lo hago por mi esposa, lo hago por mis hijos, lo hago por mi familia, lo hago para que no le falte nada? ¿Qué más puedo hacer? Y la esposa le responde, estar conmigo, estar con tus hijos. Porque todo lo que haces es suplir, hacer cosas, pero no disfrutamos de tu compañía. Yo creo que lo mismo debe pasar en el corazón de Dios. Cuando nosotros hacemos, pero no disfrutamos de la compañía de Dios. No podemos tener intimidad con Dios. Y Dios, hermano, como le vengo diciendo en todos estos cultos, no es que Dios no quiere que le sirvan. Dios quiere que le sirvan, pero permaneciendo en Él. Dios quiere que le sirvan, pero que el servicio sea el fruto de una comunión con Dios. No quiere que el servicio sea como ha pasado, hermano. Pero ponelo, no importa. No, hermano, mire, yo vine dispuesto a cambiar eso. Quiero cambiar este año, es el año de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y no podemos enfocarnos en el servicio. Debemos enfocarnos en Dios. Porque si nos enfocamos, o vos enfocás tu vida cristiana desde el servicio, estás errando el objetivo. Podés tener buena habilidad para cantar, podés tener buena habilidad para tocar un instrumento, podés tener buena habilidad para leer, para orar o para predicar, pero tu servicio está vacío y sin vida. Pero qué diferente que es cuando alguien sirve a Dios como fruto de la comunión que tiene con el Padre. Yo no sé cuántos pueden decir gloria a Dios. Entonces no te enfoques en lo que haces para Dios, sino que más vale enfócate en Dios. ¿Cómo puedo hacer para permanecer en Dios? Esa respuesta la tiene usted dentro suyo. No me la haga a mí porque yo no se la puedo responder. Si alguien, hermano, me dice, pastor, dígame, ¿qué puedo hacer para enfocarme en Dios? Está dentro tuyo. ¿En qué cosas te desenfocaste? ¿En qué cosas desobedeciste? ¿En qué cosas aflojaste? No sé qué otro ejemplo poner que te hizo desenfocar en Dios. Y cuando uno está desenfocado en Dios, discúlpeme hermano, pero cuando uno está desenfocado en Dios, puede servir en la iglesia, puede congregarse, pero las respuestas de uno nunca van a ser las respuestas del Espíritu, sino que todo lo contrario, van a ser respuestas naturales o respuestas de la carne. ¿Alguien me dice amén todavía? ¿Se anima a darle un aplauso bien fuerte al Señor? ¡Gloria a Dios! Hermano, cuando te enfocas en Él, tu servicio fluye de manera natural. Tu servicio hacia Dios lo disfrutás porque es algo natural. Como estoy en comunión con Dios, no me es difícil servirle. Como permanezco con Dios, no me es carga servirle. Como permanezco con Dios, sé que aunque... Este es uno de los problemas que pasa siempre en la iglesia. Todo lo tengo que hacer yo. Yo tengo que hacer todo, nadie me ayuda, nadie me hace nada. Cosas que son verdad, cosas que son reales. Pero mire cómo se puede ver desde otro lado. ¿Qué privilegio te dio Dios de que te confíe esa responsabilidad? ¿Por qué lo mirás con los ojos humanos si lo podés mirar con los ojos del Espíritu? Dios te ve como una persona confiable para darle este servicio. Velo de esa manera. Velo de esa manera, no lo veas con los ojos naturales, no los veas con los ojos de la carne. Hermano, enfócate en Dios. ¿Cuánto me pueden decir conmigo? Me voy a enfocar en Dios. Jesús dijo, el Padre, y esto ahora viene la parte fuerte, no sé si le voy a dejar para mañana, porque hoy somos pocos y mañana vamos a hacer mucho. ¿Qué hago? ¿Lo dejamos para mañana? Jesús dijo, el Padre está hablando y actuando a través mío, ¿verdad? Eso fue lo que vimos. Jesús dijo, yo no hago nada para Él. En otras palabras, Él lo hace porque está dentro mío. Le pregunto, hermano, ¿alguno de nosotros es más que Jesús? Si Jesús mismo necesitó reconocer que solo no podía hacer nada. Y le voy a decir, y acá sí que lo va a tener que escuchar con oído circuncidado, hermano, y en el espíritu. ¿No dice la palabra de Dios que Jesús se despojó de toda su divinidad? ¿Lo dice o no lo dice? Bueno, ¿de cuánta divinidad se despojó? De toda. Y se hizo como uno de nosotros. Pregunto, Jesús caminaba de una ciudad a otra, ¿se cansaba? Ya no tenía divinidad. Se había despojado, no porque Él no la quería tener. Él decidió despojarse
para darnos la salvación. ¿Tendría hambre? Si no comía durante el día, ¿tendría hambre? ¿Algunas cosas le gustarían, se alegraría, se reiría? Hermano, no fue a fiestas, nos dice la palabra que fue a fiestas. Hermano, ¿por qué? Porque era un hombre. Era Dios, pero despojado de su divinidad y tomando la forma de uno de nosotros para demostrarnos que el Padre podía morar y fluir a través nuestro. Entonces solo me hice una pregunta hoy. Hay una pregunta que a mí se me amaneció hace mucho tiempo en el Instituto Bíblico, porque yo se le hice a un profesor y por eso está muy bueno estudiar. Porque una vez un judío me quiso refutar cosas de la Biblia, diciéndome, esto es una contradicción, esto está mal, esto no es así. Y entonces me dijo, ¿dónde estuvo Jesús cuando murió? ¿Qué dice la Biblia? Y la Biblia dice que Él descendió al Seol. Y en verdad la palabra que utiliza es una palabra con una traducción al español, que dice fue a predicar a los encarcelados de antes de Él, antes de Cristo. Pero no es que fue a predicar para aceptás o no aceptás. Esa palabra lo que significaba fue a mostrar su gloria a los que estaban encerrados al Seol. Esto es algo puramente teológico y bíblico. Y entonces cuando yo le respondí esto a este judío, hombre de religión judía, él me dijo, ¿y por qué Jesús le dijo a uno de los crucificados, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Te das cuenta? O estuvo en el paraíso, o estuvo en el Seol. Y me dejó sin palabra. Y me quedé callado, porque dije, bueno, habrá que ver la traducción. Pero ahí hay una trampa. Jesús, mientras era hombre, despojado de su divinidad, podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero en el mismo momento en que Jesús entrega su espíritu, Jesús vuelve a tomar su divinidad. Por eso desciende al Seol y expresa, muestra, predica o muestra su gloria a los encarcelados del Seol. Tranquilamente podía estar en el paraíso porque ya no tenía un cuerpo humano y vuelve a tomar su divinidad. Eso lo aprendí en el Instituto Bíblico. ¿Por qué les digo todo este tipo de cosas? Porque la pregunta que yo me hice hoy es, si Jesús se despojó de su divinidad y Él no hacía nada por cuenta propia, sino que todo lo que hacía lo hacía el Padre por medio de Él. Esta pregunta me la hice yo. Le dije que no era una prédica para religiosos, era para estar en el Espíritu. ¿Cuántos milagros hubiese hecho Jesús por cuenta propia? No quiero que nadie me responda, quiero que lo piense. Si no tenía la divinidad, piénselo, se despojó de la divinidad. De hecho, hermano, sin que nadie se ofenda, los evangelios dicen que en ciertas ciudades, mismo donde Él nació, no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad. No es que todo fue, algunos a causa de la incredulidad. Jesús dice en su palabra, y se lo quiero compartir, yo no sé si alguien está entendiendo el mensaje. ¿Alguien lo está entendiendo o no? Si no, empezamos de nuevo. ¿Lo está entendiendo? Bueno, quiero compartirle, le quiero regalar un versículo para afirmar esto. Juan capítulo 5. Y esto nos va a servir para nosotros mismos, porque si Jesús hace estas declaraciones, ¿qué nos queda a nosotros? Juan capítulo 5, vamos a compartir el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. A ver, ¿lo leyó o me está escuchando a mí? ¿Alguien lo está leyendo para que nadie crea que estoy...? Bueno, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bueno, hermano, Jesús reconoció su unidad con el Padre. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. La iglesia necesita reconocer, como vengo compartiendo el miércoles y compartí ayer viernes, que separados de Él nada podemos hacer. Lo reconoció Jesús.
El Hijo por sí mismo no puede hacer nada. Pero nosotros, hermano, si no entendemos estos versículos, queremos como llaneros solitarios o como fortachones que somos, querer hacer la obra y querer hacer esto y querer hacer lo otro, hermano, y eso no da fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Les compartía anoche, hermano, Jesús no hizo nada sin que su Padre lo haga dentro de él. Por eso, usted no va a encontrar en ningún lado de la Biblia que Jesús dijo, ¿qué puedo hacer hoy para el Padre? ¿Qué puedo? No, hermano. Lo que el Padre hacía, lo hacía por intermedio de él. Y por ejemplo, yo le voy a decir algo y quiero que lo entienda también, hermano, profundamente esto. Lo que hoy hicieron Clarita, Lucy y Nadia, de ir a un hospital donde hay personas con enfermedad terminal y tomar 11 o 12 confesiones de fe, uno podría decir, genias, Clarita y Lucy, desde la parte humana. De verdad, como muchas veces les he dicho a los de la alabanza, los felicito, Arminda, sonó divino, y algunas veces les dije, no sonó tan bien, desde la parte humana. Pero desde la parte espiritual, el que hizo esa obra fue Dios. El que se acercó a mi amigo, muriéndose en una cama, fue Dios, que fluyó su vida a través de la vida de 2 hermanas, o 3. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Hermano, nosotros en esto no tenemos parte ni arte. Nuestro servicio, con esto, mira hermano, yo amo servir a Dios. No se crea que yo le estoy diciendo, usted no sirva, que usted no... No, yo amo servir a Dios. Pero el fruto del servicio tiene que ser la comunión con Dios. El pámpano en sí mismo no lleva fruto. El pámpano lleva fruto, la rama lleva fruto si está aferrada a la vid. Si cortamos el pámpano, se seca. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Hermano, yo no sé si alguien está entendiendo el mensaje esta noche. ¿Se da cuenta que Jesús no hizo nada fuera de su Padre? Tenía su parte humana. Había dejado de lado su parte divina. Toda su divinidad se despojó como, ¿cómo es que dice? Como algo de no aferrarse. ¿Cómo es que dice? Como no algo de valor como para aferrarse o algo así. Se despojó. Se despojó por completo. Hermano, y tomó forma de hombre. Como vos y como yo, tomó forma humana. Como vos y como yo. Y nos muestra a través de su palabra que Él escogió vivir una vida dependiente de Dios. ¿Y cómo puedo depender de Dios? Por medio de la palabra. Viniendo a la iglesia, sirviendo. No, hermano, usted puede depender de Dios. Primeramente, aceptando a Cristo dentro suyo. Y viviendo una vida que refleje que usted está permitiendo que Dios viva dentro suyo. Ahí está, mira hermano, esto es una ecuación matemática. Si alguien lo puede captar, yo no sé si alguien lo está entendiendo, hermano, porque es complicado. Humanamente no se puede razonar esto que yo estoy hablando. Si alguien lo está entendiendo en el Espíritu. ¿Cómo puedo yo permanecer en Cristo dejando que Él viva su vida a través mío? Se lo contás a una persona que no conoce a Dios, se vuelve loca. Dice, no, vos te enfermaste, vos estás mal de la cabeza, anda un psiquiatra. Pero yo creo que alguno lo está entendiendo. ¿Alguien lo está entendiendo? Bueno, entonces no vamos a ir a ningún psiquiatra, no vamos a ir directo al cielo. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos manejar nuestras propias vidas? Yo decidí ser cristiano. ¿Alguien más decidió ser cristiano? Hoy hablaban en televisión y decían, veía en internet, estamos en un año electoral, y estaban los cristinistas, los siolistas, los macristas, los masistas, los randacistas. Y entonces decía, vos estás desconociendo al randacismo, decía un periodista que estaba enojado con otro porque no lo nombraba randazo. Y yo decía, ¿cómo la gente se alinea detrás de hombres
que a la larga, mire, como dice la presidenta, ya que lo estamos nombrando, más temprano que tarde los va a defraudar. Porque los políticos son hombres. Y serán el Frente para la Victoria, el PRO o el Frente Renovador, más temprano que tarde, dice la presidenta, los van a defraudar. Son pequeños Scioli, pequeños Macri, pequeños Massa, pequeños Randazzo, pequeños Cristina. Nosotros somos pequeños Cristo. Porque nosotros somos cristianos. Y nosotros practicamos el cristianismo. Y la diferencia que tiene nuestro seguimiento a todos los demás seguimientos es que aunque canten que Perón vive, Perón no vive. Perdón si hay algún peronista fanático en la iglesia. Que aunque canten que Evita es inmortal, hace 50 años, 60 se murió. Que aunque digan que Néstor vive en el corazón del pueblo, ¿alguien me está entendiendo? Pero nosotros seguimos a alguien que está vivo, y no solamente que está vivo, sino que nosotros podemos dar testimonio de que está dentro nuestro vivo, y que Él expresa su vida a través de nuestras vidas. Hermano, esto es muy profundo, yo no sé cómo estoy predicando tan profundo. Tengo un baño de revelación. Abrí la ducha, hermano, y me caía remas y revelación hoy. Pero en verdad se lo digo, hermano, ¿usted lo está entendiendo esto? Si Jesús mismo se despojó para demostrar que necesitaba del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos reconocer que separados de Él nada podemos hacer? ¿Qué nos lleva a hacer pensar que podemos tener dominio sobre nuestras vidas? Hermano, ¿qué va a hacer usted mañana? No lo sabe. No lo sabe. Veía fotos en el Facebook. Nuestra hermana Norma partió con el Señor fines de diciembre. ¿La recuerda, Norma? En el aniversario del año pasado, 8º aniversario de la iglesia, Norma estaba ahí sentada. Como siempre, todavía ni siquiera la habían operado la primera vez de la vesícula o no sé qué más. Y andaba ahí, ¡ay, Dios le rebendiga, pastor! ¿Quién podía pensar que en el aniversario siguiente ella ya estaría en la presencia de Dios? Absolutamente nadie lo podía pensar. Humanamente no lo podía pensar nadie. Pero se da cuenta, hermano, que nosotros dependemos pura y exclusivamente de Dios. Hermano, ¿qué hubiese sido de mi vida si el día que en pleno mundial el año pasado entraron a asaltar a ese lugar que estábamos comiendo y se agarraron a tiros al lado nuestro? ¿Qué hubiese sido de mi vida cuando yo cubría a una de mis hijas y Carolina cubrió a la otra? Mire si le pegaban un tiro a mi esposa. No tendríamos otro hijo. ¿Quién se puede, hermano, programar? No nos podemos programar. Ni para lo bueno, ni para lo malo, ni para lo más o menos. Lo único que podemos hacer es saber que Dios controla nuestras vidas. Yo quiero que alguien me diga amén a eso. Declárelo conmigo, el Señor controla mi vida. Pero eso sí, hermano, el Señor dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Alguien entiende la parábola de la vid, hermano? Lo decía el miércoles y lo decía el viernes. No había árbol más importante que la vid. No había. Porque había dos bebidas, agua o vino. Y con el fruto de la vid, la uva, se hacía el vino. Entonces, la vid era el árbol más importante. Y usted sabe, hermano, que hay frutos, por ejemplo, el durazno, la naranja o cuanto otro se acuerde, que si no se corta se cae. Y cuando se cae se pudre. Entonces, hermano, el Señor les habla al pueblo de Israel con un ejemplo entendible. Les dice, para ustedes es importante la vid. Bueno, yo soy la vid verdadera. ¿Habrán mirado? ¿Cómo? Sí, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el encargado de
trabajar con la vid. Mi padre es el encargado de decir, esta rama hay que limpiarla un poquito. Esta rama, vamos a echarle un poco más de agua. Ese es el labrador. Dice, ¿y ustedes? Ustedes son las ramas. El fruto viene a través de la rama. Pero el fruto separado de la vid no estaría. Y le pongo el mismo ejemplo. Hoy las hermanas Chamorro dieron fruto. Diga conmigo, gloria a Dios. Pero porque permanecen en la vid. Si ellas hubieran ido por su cuenta, el fruto es vacío. Si nosotros como cristianos creemos que servir a Dios es aplicar nuestras habilidades, le voy a decir algo, hermano. Acá hay personas con mucha habilidad humana. Yo me considero una persona con habilidad. Todos tenemos una habilidad. Yo puedo tener una habilidad para predicar, pero separado de Dios el mensaje no fluiría. Ana tiene un ministerio, tiene una habilidad para tocar el teclado y tiene una habilidad para cantar. Y se lo dije el otro día, si vos desarrollás esa voz que tenés y alguien te enseña a cantar, tu ministerio no tiene límites. Pero no te apartes de Dios, porque si te separás de Dios... Mira, hermano, le voy a decir algo. Conoce a un cantante cubano, Ricardo Rodríguez. El que no lo conoce, googléelo, búsquenlo en YouTube, hay 1 millón de canciones de él. En una época se dedicaba a cantar coritos. Yo lo conozco personalmente, he predicado en un evento donde él cantó. Él vive en Estados Unidos actualmente. Ese hombre tiene una voz que nada tiene que envidiarle a Luis Miguel. Oiga lo que le digo. Estoy hablando humanamente. Tiene una voz, hermano, que si ese muchacho, puede tener 40 años ahora, 41, si ese muchacho se hubiese dedicado, en vez de al evangelio, se hubiese dedicado a la música secular. Mira, hermano, si Alejandro Sanz, que canta como un perro sin dueño, da la vuelta al mundo y vende tantos discos, este hombre, hermano, sería Frank Sinatra. Sería Michael Bublé. Hombres con una voz privilegiada. Después de un evento que habíamos cantado, mire, él en un evento en Maracaibo, yo prediqué, él estuvo en ese evento en Maracaibo, había 7.000 personas. Y como estaba él, más Dani Berríos, más René González en el evento, se llenó de gente, fueron muchos músicos, muchos pastores, muchos ministros de alabanza, estuvieron presentes. Entonces, venía un tema, el tema creo que se llama La Flor de la Vida, digo para el que lo quiera hoy a la noche buscar en YouTube y escucharlo, creo que ese es el tema. Él dice, quiero invitar a los músicos, a los que están en los coros, quiero invitarlos a que suban a la plataforma. 500 subieron. Los puso todo ahí. Conocen la canción, imagínense, fueron a escucharlo cantar, todos conocen la canción. Dice, vamos a cantar esta canción. Entonces vamos a alabar a Dios. Y empieza la canción. No me acuerdo. La vida es una flor. Bueno, yo no sé cantar. Ya lo demostré. Para muestra basta un botón. Yo no subía a la plataforma. Yo estaba en la plataforma por el otro lado, no del lado de los que cantaban. Yo estaba al lado de los que cantaban mal. La cosa es que hay una parte de la letra que él sostiene la voz. Y sostiene la voz, yo no lo sé hacer, pero vamos a suponer que dice, la vida es una flor. Bueno, no me acuerdo si era así la parte. Y entonces se pone a cantar y mantiene la voz y empieza a caminar hacia el coro, manteniendo la voz. Y empieza a caminar hacia el coro y les hacía que mantengan la voz. Y estaban todos... No, eso estuvo buenísimo, yo lo estaba mirando todo de frente. Y hacían... Y uno veía cómo iban cerrando las bocas. Y él seguía... seguía ahí arriba. Y hasta que no, el último no cerró la boca, él no paró. Podría haber seguido 20 minutos más si quería. Un talento, una habilidad, un don impresionante. Cuando terminó fuimos a comer, con Dani Berrío, con él y con los que organizaron el evento, fuimos a comer, yo quedé loco, entonces nos sentamos a hablar, me dijo, sí que vos sos argentino, dice, yo visité Argentina, le digo, mira, te voy a decir algo, mira, yo conozco muchos cantantes, me gusta por la radio, por esto, por lo otro, pero vos sos el Maradona de los cantantes, le digo, como para parafrasear con un argentino, no es para tanto, me dice, le digo, sí, le digo, si vos, te lo habrán dicho muchas veces, si vos te llegabas a dedicar a cantar música romántica o bolero o no sé, o bachata, lo que sea,
Hubiese triunfado en cualquier lado del mundo. Y me dijo, pero no sería feliz. Porque yo, si no expreso la vida de Cristo, no sería feliz. Si uno va por la calle y le pregunta a una persona quién es Luis Miguel, debe ser un cantante mexicano. Si uno pregunta quién es Ricardo Rodríguez, seguramente nadie lo va a conocer del mundo secular. Pero tenga por seguro, hermano, que Dios lo conoce y lo conoce en grande. Nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos son para expresar la vida de Cristo. Si alguien sabe dibujar, si alguien sabe pintar, si alguien es buen escultor, si alguien es buen cantante, buen predicador, o tiene buena oratoria, o toca un instrumento, lo que sea para expresar la vida de Cristo que mora dentro nuestro. Porque la palabra de Dios lo dice, Él no mora, Él no habita en templos hechos por hombre. Él habita dentro nuestro. Él quiere expresar su vida a través de la nuestra. La responsabilidad es nuestra. ¿Lo permito o no lo permito? Yo tengo dos opciones. Ayer hablaba con un hermano que está pasando un momento difícil, que les pedí oración. Y me decía, sí, lo que pasa es que... Le digo, pará, vos tenés dos opciones. ¿Lo haces a tu manera o dejás que Dios lo haga? ¿Lo haces a tu manera o dejás que fluya la forma de Dios? Lamentablemente nos pasa que dejamos que fluya la forma de Dios cuando estamos en las 10 de última. Pero no dejamos que fluya la forma de Dios hasta en los pequeños aspectos de la vida cotidiana. Yo no sé si alguien me dice gloria a Dios esta noche. ¿Alguien recibe la palabra? ¿Se anima a darle un aplauso fuerte al Señor? Los que reciben.